a través de un traumatismo. Lo vamos a mencionar ahorita en la clasificación más adelante. Y pues factores de virulencia que van a participar en este proceso, pero ya se los había mencionado antes. El más importante sería el dimorfismo fúngico. Ok, ahora los aspectos clínicos van a encontrar algunas variaciones en las clasificaciones. Una clasificación puede ser según la clínica, otra es en la que lo dividen en dos grupos según la respuesta inmunológica del paciente. Esa viene en el Bonifaz, pero bueno, en cuanto a los aspectos clínicos, para que les quede un poquito más claro, la infección es primaria o reinfección, que la reinfección realmente es muy extraña. Pero bueno, en la primaria puede ser la vía de entrada, como ya les había mencionado, a través respiratorio, pulmonar y cutáneo. Ahora, la pulmonar va a causar la neumopatía, que puede haber una regresión espontánea, o que sea autolimitada, o puede ser progresiva en caso de que el paciente sea inmunocompetente. No sea inmunocompetente. Ahora, en la cutánea, igual hay diferentes clasificaciones que vienen en Bonifaz y Arenas, que la más común es la linfagítica. También hay fija, superficial y sistémica. Y la linfagítica puede presentarse diferentes tipos de lesiones, que aquí lo dividen en múltiple, mesentematoide, verrugosa, y puede llegar a haber curación espontánea. Ahora, ven que les mencionaba ahorita en la patogenia que la pulmonar puede llegar a causar lesiones cutáneas. Entonces, hay una clasificación que es la consecutiva o cutáneo visceral, que es cuando hay una afectación a nivel pulmonar y también esta afectación cutánea. O puede ser que la vía de entrada sea cutánea y hay una diseminación sistémica en un caso en que el paciente tenga alguna comorbilidad y también puede haber una lesión en los órganos. Entonces también se puede llamar cutáneo visceral. Ok, ahora, esta clasificación es según la inmunología del paciente, que es la que va a venir en el libro del Bonifaz. Aquí se divide en dos grupos. El grupo 1 es cuando hay una respuesta normal o aumentada. En el grupo 2 es cuando está disminuida o no hay. Entonces, un grupo 1 normoérgico o hiperérgico y grupo 2 hipoérgico o anérgico. Y las formas clínicas van a entrar en alguno de estos grupos. En el grupo 1 entra la cutánea linfática o linfagítica, son sinónimos, y la fija. Estas dos son las manifestaciones más comunes, y de estas la más común es la linfática, el 70% de los pacientes. Y en el grupo 2, que es cuando hay una respuesta disminuida, generalmente son las más raras y es con personas que tienen comorbilidades como VIH o linfomas. Y ahí entra la cutánea diseminada, la superficial, pulmonar visceral, o cuando ya incluso hay alguna afectación a nivel de hueso o articulaciones, que es la osteoarticular. Ok, ahora, de una vez les menciono, para el diagnóstico van a haber ciertas diferencias entre estos grupos si hablamos de las reacciones inmunológicas, pues. En el grupo 1, la respuesta a la esporotricina, que si ya leyeron el libro, es una de las pruebas que se pueden llegar a utilizar, es una intradermorreacción positiva a la esporotricina en el grupo 1, y también va a haber una poca presencia de las levaduras y los cuerpos asteroides, que ya los habíamos visto ayer. Mientras que en el grupo 2, la respuesta a la esporotricina va a ser negativa y sí puede llegar a haber presencia de levaduras o cuerpos asteroides en las lesiones. Aunque, pues como les había mencionado, realmente es raro que se puedan observar. Ok. Ahora, ya pasando a las manifestaciones clínicas, vamos a empezar con la cutánea linfática o linfagítica, que les decía que es la más común en un 70% de los casos, y es la patogenia que ya les había mencionado antes. Primero se va a formar un chancro esporotricósico, ahí les puse la descripción, va a haber un aumento de volumen, eritema, lesiones nodogomosas, úlceras no dolorosas, esto es importante para el diagnóstico diferencial, y puede llegar a haber prurito. Ahí pueden ver, dice lesión ulcerativa, ¿no? Este es el chancro esporotricósico. Posteriormente, a los 10 a 15 días, se van a empezar a formar las gomas. Estas lesiones en forma de línea, escalonadas. Este trayecto es porque están siguiendo los vasos linfáticos hacia los ganglios. Y estas gomas
se pueden llegar a ulcerar. En la parte de abajo, en la imagen de abajo se puede ver este trayecto de las gomas y la primera, ahí se ve ya ulcerada, ¿no? Entonces forman placas con costras sanguíneas y melicéricas y va a estar rodeado por un halo eritematoso, ¿ok? Generalmente, pues como ya lo habíamos visto, la mayoría de los pacientes que tienen esta presentación son inmunocompetentes. Entonces, el trayecto de la afectación se va a detener cuando llega al ganglio, ya sea a nivel de cuello, en axila o ingle, según donde sea la lesión primaria. Pues ya les había mencionado que a menudo va a afectar los miembros superior, inferior y cara, y que es de carácter unilateral. Igual, les había mencionado ayer que generalmente esta enfermedad es ocupacional. Entonces, si un jardinero se pincha con una planta, es en una mano. Es raro que ocurra en ambas. Pero pues no digo que no pueda llegar a pasar, solamente que es extraño. Ok, ahora, en miembro inferior va a haber una variedad que es la misetematoide, que va a formar estos cordones nodulares, que prácticamente es estas lesiones en forma lineal. Y aquí es importante hacer el diagnóstico diferencial porque se puede llegar a parecer a un micetoma. Y cuando la lesión se cronifica, puede llegar a haber linfedema o incluso elefantiasis, que es la imagen que pueden ver ahí. En la primera, en la que dice esporotricosis linfagítica en pierna, podemos ver que las lesiones de la pantorrilla se ven más crónicas, ¿no? Más graves. Y las que se acercan ya hacia el muslo, hacia la ingle, un poco más recientes. Entonces podríamos ahí suponer que la lesión primaria se encuentra en el pie, por ejemplo, y que pues el trayecto fue siguiendo y obviamente las lesiones más cercanas al pie están más graves. Y en la otra imagen es ya una elefantiasis, ahí podemos ver una clara deformidad ya de la pierna. Es raro que los pacientes se dejen llegar hasta ese punto, pero pues también hay que considerar la epidemiología, en qué lugar se encuentra este paciente, qué condiciones, tal vez si tiene acceso a los servicios de salud o no, pero pues sí es extraño que lleguen hasta ese punto. Ok, ahora, en la afectación en cara, en los niños generalmente se va a presentar de forma queloidea, o sea, como si fuera una especie de cicatriz, y en los adultos de forma acneiforme. Ahí podemos ver las dos imágenes, ambos afectaciones, o sea, se sigue ese trayecto hacia el cuello, pueden ver cómo las lesiones al parecer van bajando. Y en los adultos sí, o sea, podría llegar uno a pensar que es acné, pero pues al seguir el trayecto, al ver las gomas, pues ahí dicen, ok, esto está extraño, no es como un acné cualquiera. Puede ser unilateral o bilateral, según donde sea la lesión primaria. Y si afecta el pabellón auricular, hay que hacer un diagnóstico diferencial con la úlcera de los chicleros, con la leishmanias. ¿Se acuerdan? Ya se los había explicado Chino. Entonces, ahí ese es un importante diagnóstico diferencial. Ok, pasando a la cutánea fija. Aquí igual va a haber un chancro esporotricósico, pero va a haber una lesión única. Aquí va a ser vegetante, verrugosa, con bordes, pues sí, definidos, un halo eritematoviolaceo. Va a estar cubierta de escamas, costras melicéricas y por lo general es asintomática. Igual, estos están en el grupo 1, entonces el paciente generalmente tiene una buena respuesta inmune. Y ya les puse la primera imagen, aquí es una lesión en el pabellón auricular. Igual hay que hacer diagnóstico diferencial con la úlcera de los chicleros. Y en la de abajo podemos ver esta placa que sí se ve de aspecto verrugoso con diferentes escamas y costras melicéricas. Bueno, a ver, siguiente. Ok, ahora, en la cutánea superficial, esta es realmente muy, muy rara, incluso algunos autores dicen que es como, o sea, que no existe, pero pues ya se menciona en varias bibliografías. Aquí se van a formar placas eritematoescamosas, violáceas y pruriginosas. Podemos ver claramente ese color rojo violáceo. Es común que la afectación sea en la cara. Y la placa avanza con lentitud hacia los vasos y los ganglios linfáticos. Podemos ver en la imagen cómo se ve ese trayecto un poco lineal. Las lesiones son superficiales, no hay una gran afectación o incluso que pueda llegar a causar una deformación. Eso aquí no pasa. Y aquí, estos ya entrarían en el grupo 2, entonces los pacientes inmunológicamente están inmunodeprimidos, pues. Casi no hay lesiones satélites, pero se pueden llegar a apreciar algunas. Creo que, no, es que no creo que ustedes no ven mi puntero, pero bueno.
En la primera imagen podemos ver unas pequeñas como lesiones satélites alrededor, en la parte superior. Eso se puede llegar a encontrar. Y aquí también puede haber llegado a afectación de los ganglios, bueno, o sea, linfadenopatías, pero no se van a formar los nódulos característicos que ya vimos antes. Ok. Pasando a la cutánea hematógena o también cutánea diseminada. Bueno, aquí lo mismo, es en el grupo 2, entonces son pacientes que tienen, bueno, que no están con un adecuado sistema inmunológico, con una adecuada respuesta. Todo lo que ya hemos mencionado antes, las gomas, los nódulos, úlceras, costras, escamas, se pueden llegar a presentar aquí y en cualquier parte del cuerpo, e incluso en mucosas como boca, faringe o glande. Además de que va a haber una tendencia aquí a diseminarse hacia huesos, articulaciones. Bueno, sobre todo va a ser articulaciones de codos y rodillas, pero también puede ser muñeca o tobillo. Esto también depende de dónde esté la lesión inicial. Puede incluso llegar a causar hasta osteomielitis y a causar síntomas sistémicos, como por ejemplo a nivel del sistema nervioso central. Bueno, aquí en la primera imagen en la que dice A, se puede ver ya que aquí es una afectación bilateral, no unilateral, con lesiones verrugosas muy llamativas y no sé si alcancen a ver, espero que sí, que incluso ya hay una afectación en la mano, en su mano derecha, en el pulgar se puede llegar a ver incluso la lesión. Entonces ahí se ve que es claramente diseminado y pues aquí en la imagen no nos permite apreciar en qué otras partes del cuerpo, pero claramente es diseminada. Y en la segunda, pues hay una úlcera con costras ya bastante grande que abarca pues hombro, brazo y pecho, ¿no? Entonces, e incluso se ve que hay más lesiones a nivel de pecho. Entonces también es diseminada. Y pues ya la afectación a nivel pulmonar, les comentaba que es rara, generalmente es asintomática, pero se puede dividir en dos, en crónica y aguda. Básicamente son manifestaciones inespecíficas o que no te van a orientar. O sea, si llega un paciente si llega a tener síntomas de tos discreta, escasa expectoración, le haces una radiografía y tiene áreas de condensación y infiltrados de tipo miliar, no vas a decir luego, es porotricosis, ¿no? A menos que sea en una zona altamente endémica. Recuerden que la respiratoria se da en esas zonas. Entonces, solamente la gente que vive en esas zonas endémicas y que, o sea, que por la epidemiología podrías pensar en eso, pero si llega aquí alguien a la ciudad, que vive aquí en la ciudad con ese patrón, es raro que pienses de primera opción en esporotricosis. Y sobre todo si todavía no hay lesiones a nivel cutáneo. Y pues el agudo es progresivo y puede afectar a los ganglios linfáticos ciliares. Va a haber adenopatías que pueden causar obstrucción de bronquios. Va a haber una pérdida de peso, tos abundante, expectoración, disnea, fatiga, o sea, síntomas inespecíficos. Y en la radiografía se pueden llegar a ver adenopatías ciliares. Pues como les digo, esto no es como patogneumónico que puedan decir, es protricosis, no. Por eso es muy importante hacer un adecuado interrogatorio y hacer las preguntas claves para poder como orientarte hacia dónde podrías pensar, ¿no? El diagnóstico. Bien, ahora de diagnóstico diferencial, este va a variar según la manifestación clínica que tenga el paciente, pues como ya vieron, o sea, causa diferentes lesiones, no puede ser fija o linfagítica o diseminada. Entonces, de acuerdo al tipo clínico, van a haber diferentes diagnósticos diferenciales. Pero si pueden ver, en casi todas, hay un diagnóstico diferencial con tuberculosis, ¿ok? E incluso a nivel pulmonar, se dice que, o sea, que la patogenia es muy similar a la de la tuberculosis. Entonces, ese es un importante diagnóstico diferencial que tienen que tomar en cuenta. También pueden ver con micetoma, que ya lo vimos, con cromoblastomicosis, sífilis, leishmania, o incluso con un carcinoma. Ok, y aquí les puse varias imágenes para que vayan viendo las diferencias. Esto es mucho de que vean imágenes, igual cuando lleguen a derma, pues van a ver un poquito más de diferentes patologías, no solamente que tengan que ver con agentes infecciosos, por ejemplo, un carcinoma, ¿no?
ya, tendrán que ir como que un poco entrenando su ojo y viendo hacia dónde tienen que orientar. Pero bueno, la primera imagen es una tuberculosis colicuativa. Creo que sí se puede llegar a ver la diferencia con nódulos y gomas, así esas como cicatrices, pero pues podrían tal vez llegar a confundirse con ese patrón lineal de los vasos linfáticos del ganglio, ¿no? Pero pues creo que se puede llegar a ver ahí la diferencia. Y la segunda es una tuberculosis verrugosa. Aquí solamente se va a encontrar una placa, no va a seguir un trayecto tal cual. Y y pues eso sería como un punto clave para poder diferenciarlo. Ok, aquí también hay varias imágenes. La primera en la que se ve como la regla es una leishmaniasis cutánea. Eso ya se los había explicado chino, pero pues es una úlcera con un borde elevado y con un centro de tejido de granulación. ¿Ok? Ahí se ve bastante claro. Y a menudo esta lesión es única. Ahora, en la imagen de arriba, la primera es una cromoblastomicosis, que lo acabamos de ver, esta lesión de coliflor. Generalmente, bueno, hay que tener aquí cuidado porque la cromoblastomicosis es conocida como una de las enfermedades imitadoras, como una gran imitadora. Entonces es muy importante ahí el diagnóstico diferencial. Pero, por ejemplo, una manera para identificarla es que en estas lesiones a veces se puede llegar a ver un puntilleo negro. Y creo que aquí no se ve tanto, pero sí pueden llegar a observar esos puntitos negros en la lesión. Les podría llevar a pensar en Crohn. Ahora, la lesión que está juntito, la de la esquina, aquí es un carcinoma espinocelular. Ya cuando lleguen a derma lo van a ver un poquito mejor, pero pues se tendrá que tomar en consideración, por ejemplo, el tiempo de evolución, si hay dolor, prurito, la epidemiología y la semiología de la piel, pero pues eso lo van a ver un poquito más allá, pero aquí es muy importante el tiempo y qué otras manifestaciones sistémicas puede llegar a tener el paciente. Y ya, la imagen de abajo es una tiña. Creo que sí se puede llegar a ver la diferencia con una tiña, ya lo hemos mencionado varias veces, incluso cuando ustedes pusieron. El borde activo, que es una placa única, y, por ejemplo, aquí el prurito está bastante presente, ¿no? Y en esporotricosis puede llegar a ver, pero no es característico, no es como que siempre se puede llegar a encontrar. Entonces, son cosas así que ustedes tienen que aprender a diferenciar. Por ejemplo, a ver, ¿alguien me podría decir qué es lo que piensa cuando ve esto? No, no importa si se equivocan, está mal, no importa, nada más qué es lo que podrían llegar a pensar. Ya les di varios ejemplos ahorita con las imágenes y en la tablita que les puse. Y ya se los mencioné, de hecho. ¿No? Bueno, a ver, entonces escojo. A ver. Yo pensaría cromoblastomicosis. Ok. ¿Por qué? Por cómo se ven como los chancros. Más o menos se parece. Ok. Bueno, ¿alguien más? Yo diría que es porotricosis porque se ven como lesiones nodulares. Ok, bien. Ok, bueno. Sí, podría Además, uno pensar. Ajá, sí. tiene, bueno, o sea, sí puede ser esporotricosis porque tiene forma como de rosario, ¿no? Que es la forma que se guía, ¿no? Ok, ahora, está bien. Nada más les acabo de mencionar que si piensan en esporotricosis por las lesiones como gomosas o nodulares, vean, le voy a regresar para que vean. Generalmente, o lo característico, es que van a seguir un patrón lineal y escalonado, porque van a seguir el trayecto de los vasos linfáticos. Vean, aquí, ¿ok? Eso es súper característico de esporotricosis. Lo que les decía, afecta piel y sistema linfático. Entonces va a seguir el trayecto de los vasos hasta llegar al ganglio y generalmente ahí se detiene. También en la imagen de arriba dice compromiso de ganglios linfáticos. Se puede ver cómo es lineal el trayecto, incluso a nivel de miembro inferior, que se forman los cordones nodulares, o como rosario, como mencionaba la compañera, es ese trayecto lineal como de bolitas, o de los nódulos, pues. Y aquí, en la imagen que les puse,
Ay, no, bueno, ya ahí se ve que es, pero no sigue ningún trayecto, ¿no? O sea, está todo, o sea, sí está en una zona, pero no sigue ningún trayecto lineal de los vasos linfáticos. En este caso era micetoma. Ahí les puse la descripción otra vez, hay un aumento de volumen. Lesiones sí son de aspecto nodular, pero si ven aquí están fistulizadas. Y lo más importante aquí es el trayecto, que no sigue un trayecto lineal. Pero, por ejemplo, les mencionaba antes que en los miembros inferiores hay una variedad que es la micetomatoide, de la esporotricosis micetomatoide, que se parece mucho a micetoma, que es esta de acá. Aquí las gomas ya están ulceradas, pero si tuvieran las gomas, esto se podría llegar a parecer bastante a esto, ¿no? ¿Ok? Por eso es importante, o sea, sí, la clínica los va a orientar, o pueden decir como hacia dónde, pero pues también es importante hacer los métodos de laboratorio o el diagnóstico adecuado, que ya les va a confirmar, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí con la esporotricosis micetomatoide sí se pueden llegar a confundir muy fácil con micetoma. Ok, pero sí quedó claro por qué este no es esporotricosis y por qué es micetoma. El trayecto lineal es súper, súper importante aquí. Sí, gracias. Vale, ok. Ahora ya Entonces, de el... Ajá, ¿qué pasó? entonces en la anterior, esporotricosis micetomatoide, la diferencia con leishmaniasis sería que en leishmaniasis solamente es una lesión única, ¿no? Porque igual se parece. Ah, ok, bueno, sí. Sería que la lesión única, y acuérdate que la úlcera de la leishmaniasis generalmente tiene un borde elevado y un tejido de granulación, y aquí en esta es una úlcera, ¿ok? Ve estas de acá, y le voy a regresar tantito. Y aquí, ¿puedes ver el tejido de granulación y cómo está un poquito elevado el borde? Sí, sí, Y gracias. aquí no se ve, ¿ok? Y aparte la lesión única y pues todo lo demás de la epidemiología de la lesión, pues. Sí, gracias, Edith. Vale. Ok, ahora del diagnóstico, el de elección es el cultivo, punto. Y también eso pues les va a ayudar a diferenciarlo, por ejemplo, con micetoma y con cromo y así. Pero pues hay otras opciones, como un examen directo y tinciones, biopsia, pruebas inmunológicas, que es lo de la intradermorreacción de la esporotricina, y radiografías y tomografías. De examen directo y tinciones, es raro llegar a encontrar tal cual las levaduras, o por ejemplo en las biopsias los cuerpos asteroides, y además porque donde más es común o donde más se puede llegar a encontrar es en el grupo 2. Recuerdan que son las personas que tienen comorbilidades. Pero pues para empezar son las personas, bueno, son las variedades más raras, y para poder llegar a encontrarlos a veces es necesario tomar una biopsia, por ejemplo, del centro de la lesión, del nódulo, de la goma. Entonces eso puede llegar también a ser muy incómodo para el paciente. Entonces no es como de elección, no dirías a una biopsia. Y de las pruebas inmunológicas con la intradermorreacción de la esporotricina no es diagnóstico, solamente nos va a decir si hubo contacto o no. Entonces, pues, no porque salga positivo significa que sí es. O sea, hubo contacto, pero por ejemplo, está en una reacción una región endémica y al final es otra cosa y puede confundir ahí un poquito. Y pues con la esporotricina, cuando es mayor a 5 milímetros, después de 48 horas ya es positiva, pero pues tampoco es como el método diagnóstico de elección. Y radiografías y tomografía se podría llegar a utilizar cuando hay una afectación pulmonar, pero pues solamente sería como complementario, no es que eso les daría el diagnóstico tal cual. Y bueno, el cultivo se va a obtener de exudado, lesiones, escamas o fragmentos de tejido, incluso de esputo si hay una afectación pulmonar. Y se va a poner en agar saburó. Aquí, bueno, lo que se busca es que se vea la fase micelial, que es la flor de margarita que les había mencionado antes. Entonces se van a incubar a 28 grados centígrados y se va a ver la colonia de aspecto membranoso, radiada y de color blanquecino beige, que es la primera imagen, la de arriba. Pero después se desarrolla el micelio aéreo, la colonia se hace acuminada y en el centro se van a formar los cúmulos de micelio, también llamado corenium. En la periferia se va a observar un aspecto mucoide que se va a tornar de color café oscuro, que es la de abajo. ¿Ok? Ambas son, o sea, colonias de esporotricosis. Y
aquí en esta imagen igual, es una colonia de esporo, podemos ver el aspecto beige, café, mucoide, y lo que se tiene que observar, la flor de margarita. ¿Okay? Eso es como lo más característico, flor de margarita o flor de durazno. Y ya, del tratamiento, que ya es lo último, mucho tiempo se mencionó que el tratamiento de elección, incluso en el Bonifaz, viene que es el yoduro de potasio. Pero actualmente lo que se prefiere es itraconazol. ¿Por qué el yoduro de potasio ya no? Bueno, para empezar, tiene varios efectos secundarios importantes y viene en gotas. Entonces es muy difícil, o bueno, más complejo para el paciente la dosificación del medicamento. Si es por gotas, se tiene que diluir y así es más complicada a que solamente le mandes una cápsula o una pastilla. Entonces, por eso se prefiere el itraconazol, además de que tiene muy buenos efectos. También se llega a mandar fluconazol o terbinafina, también tiene buenos resultados. Y ya en casos muy extremos, donde hay una afectación sistémica grave, diseminada, y que el paciente sea, pues sí, que tenga comorbilidades, pues se podría llegar a pensar en anfotericina B, pero acuérdense que ese medicamento tiene muchos efectos colaterales. Entonces, si no lo mata la enfermedad, lo mata la anfotericina. Por eso es que eso pues, se tiene que manejar con muchísimo cuidado y tiene que ser un tratamiento individualizado según la sintomatología del paciente, ¿no? Y el calor local o hipertermia son baños de alrededor de 45 grados centígrados, marca la bibliografía, por 15 a 20 minutos, 2 a 3 veces al día. Esto solamente se mandaría junto con el medicamento, como a una terapia concomitante, o en pacientes embarazadas que no pueden tomar estos medicamentos y se tendría que usar esto solamente, o sea, en el embarazo y ya que la paciente da a luz, se tiene que mandar el tratamiento, con el medicamento, pues. No se puede mantener solamente con el calor local o la hipertermia. Y pues ya, eso sería todo, chicos. No sé, Química, si quiere usted agregar algo, pero creo que eso es como lo más importante. De acuerdo, de acuerdo. Sí. Nos vamos entonces con las sistémicas. Ya. Lo que me interesa es que puedan identificar, como les estuviste preguntando, las lesiones. Por eso les digo que pongan atención, porque hay datos importantes que les permiten descartar las semejanzas que puedan tener con los cuadros clínicos, ¿sí? Eso es importantísimo. Y bueno, todas esas manifestaciones, sobre todo lesiones a nivel cutáneo, lo van a ver en derma y se van a dar de topes porque van a ser imágenes muy, muy parecidas con diagnósticos diferentes. Entonces vámonos con las, ¿cómo se llama? Con las sistémicas. Sistémicas. Ok. Espérenme tantito, documentos. Cosas profundas. Okay. Bueno, ahí va. Está cargando. Sí, Química. Bueno, ay, madre. Dice que ya habíamos empezado las profundas, ¿no, verdad? No, Química. Porque me dice de sustituir. No, pero no hemos empezado. Bueno. Es que como estoy desfasada con los demás.
Ok, está cargando. Bueno, vamos a empezar. Sí, que venga. En lo que se carga. Entramos entonces a otro grupo de micosis. Las micosis son de carácter sistémico, pero tienen una importante diferencia. Los agentes biológicos, los agentes infecciosos se inhalan, ¿sí? Y además de que ubican un lugar primario que son los pulmones, de ahí, en dependencia del mecanismo de defensa, pueden hacerse sistémicos. Para la forma sistémica también va a haber ciertas características, pero bueno, empezamos con esto. Los hongos tienen el carácter de ser dimórficos. ¿Por qué son dimórficos? Espérenme, déjenme cerrar. Porque presentan dos formas importantes. La forma filamentosa, que es la que está en el medio ambiente, y la forma parásita, o sea, la forma que se alimenta y se reproduce, pero cambia de estructura el hongo. Entonces, esos son los hongos dimórficos. Y están estos 7 hongos importantes, pero los 4 primeros corresponden a los hongos de las micosis profundas. Y los otros hongos, por ejemplo, Sporotris schenki y la Acacia loboi, forman parte de las micosis subcutáneas, ¿sí? Y en el caso de Pneumocystis jirovesi, bueno, pues en los ayeres no era nuestro, pero bueno, fue descubierto por la inmunidad afectada en los pacientes con VIH-Sida. En los ayeres fue registrado como Pneumocystis carini. La especie carini existe, pero no forma parte del plano humano de afectación. Y entonces se hizo el arreglo, se buscó y realmente la especie es jirovesi. Por eso cambió de unos años para acá, cambió el nombre. Pero este hongo, Pneumocystis, es un hongo oportunista. Podemos andar cargando nosotros Pneumocystis y no pasa nada. Pero en las personas inmunológicamente afectadas con un importante descenso de su CD4, este hongo tiene la característica de formar parte de la mortalidad, en primer lugar, con los eventos de neumonía intersticial. Por eso es importantísimo para sobre todo pacientes con VIH-Sida, ¿sí? Y los otros dos, que también, los 3 son hongos dimórficos, pero tienen otras connotaciones en el caso de Sporotris y la Acacia. Bueno, y los 4 primeros, en el caso de los 3 últimos, son dimórficos. Acuérdense que la forma de contagio en el caso de los hongos subcutáneos tiene que ser el traumatismo. Pero para los hongos sistémicos, que son los 4 que están arriba, lo importante es que se inhala la forma infecciosa, a fuerza se inhala. Es raro que haya una afectación a nivel cutáneo, debe haber una herida previa, pero además de esa herida previa debe haber contacto directo con un paciente que tenga manifestaciones a nivel de piel, que presente la forma parásita y que, bueno, hubiera una transferencia. Es sumamente raro que suceda eso. Normalmente la forma infecciosa entra por vía aérea, ¿sí? Y tenemos 4 agentes: Histoplasma capsulatum para Coccidioides brasiliensis, Blastomyces dermatitidis y Coccidioides simitis. Ahorita vamos a ver las diferencias. Entonces, se adquieren por inhalación, normalmente son eventos asintomáticos que en la mayoría de los casos el mecanismo de defensa resuelve, y que cuando se presentan síntomas también va a haber una dependencia directa del mecanismo de defensa para que entonces en ese ambiente de diseminación el hongo tenga la capacidad de ubicarse en ambientes de manera específica por la caracterización del hongo. O sea, no quiere decir que ya inhalamos, del pulmón se disemina y se van a cualquier parte, no. Fundamentalmente va a haber zonas específicas, cierto tropismo específico para que el hongo de esos 4 tenga cierta preferencia para afectar algún órgano en especial, aunque en dependencia de la inmunidad afectada puedan tener a una diseminación generalizada, ¿sí? Bueno, esa es otra cuestión, pero todo va a depender del mecanismo de defensa. Por eso pongo ahí que cada hongo tiene cierta predilección cuando se hace sistémico
por ciertas regiones específicas. Entonces, histoplasmosis es la enfermedad. El hongo causante de la histoplasmosis es Histoplasma capsulatum. Hay otras especies, pero con especial atención capsulatum porque es el hongo que se encuentra en América y que lo tenemos nosotros en nuestro país. Coccidiomicosis, y además hay otra característica, el ambiente. Son hongos que tienen sus hábitats específicos, son hongos de vida libre. Por eso son dimórficos. La vida libre va a tener ciertas características del hongo y la vida parásita también se van a transformar. Entonces, en el caso de Histoplasma capsulatum, los ambientes donde se ubican son los lugares donde haya un buen depósito de material químico del tipo de los fosfatos y del nitrógeno. Y eso significa materia fecal. Por lo tanto, las grutas, las minas, las cuevas, estas torres de las iglesias, las granjas, todo aquello que signifique una aglomeración de materia fecal significa tener sustancias químicas importantes para que estos hongos, para que los histoplasmas se puedan reproducir a gusto, ¿sí? Y en las cuevas y en las minas, en los lugares donde hay cierta permanencia por los ambientes oscuros, para una población importante que son como los murciélagos, los vampiros, eso significa que la materia fecal ahí se llama guano, ¿sí? Y ese excremento es riquísimo en sustancias químicas, de tal manera que incluso hubo en nuestro país una empresa mexicana importante que fue Guanos y Fertilizantes de México, donde se obtenían muchísimo material químico y que desgraciadamente la forma, el abuso de ciertos personajes del gobierno generó que se revendiera, se abaratara la empresa para que el comprador, amigo del gobierno, tuviera unas ganancias tremendas y esa empresa dejó de ser mexicana. Entonces, les hago esto porque ustedes son nuevos en la vida, son nuevos y no saben tantas cosas que hemos pasado los que ya somos viejos. Y por lo tanto, lo más indignante es que de nuestros subsidios, aparte de que se revenden las empresas mexicanas, se le tenga que pagar un apoyo. O sea, ¿qué les pasa? Por Dios, abran los ojotes ustedes. Bueno, entonces, ese guano, ¿sí? Ese guano tiene un material riquísimo donde el hongo se instala. ¿Qué significa eso? Que hay grupos poblacionales importantes que definen la situación de eventos respiratorios, porque en el interrogatorio al paciente tiene que haber cierta información que inmediatamente les permita a ustedes orillar hacia esquemas de agentes biológicos que puedan ser los responsables del cuadro clínico que en ese momento presenta el paciente, ¿sí? Bueno, eso es con histoplasma. En el caso de la coccidiomicosis, hay dos agentes causales, que es Coccidioides posadaci y Coccidioides simitis. ¿Qué pasa con estos dos? Bueno, pues también la presencia importante de uno de ellos, o sea, son regiones importantes, pero el hábitat del hongo no crece en cualquier lado. Normalmente se ubica en regiones donde la vegetación es escasa, donde hay altas temperaturas o bajas temperaturas, donde los suelos generalmente son arenosos, hay mucho polvo, y el hongo ahí se instala. Por lo tanto, va a haber regiones específicas, sobre todo en nuestro país, que significa zonas desérticas o semidesérticas, fundamentalmente el norte de nuestro país y el sur de lo que eran antes nuestro, el sur de Estados Unidos. Por lo tanto, ¿quién es la población en riesgo? Pues para empezar, los habitantes que están ahí. Y segundo, la población migrante, ¿sí? Entonces también va a haber ciertas características de la ubicación de las especies.
porque Imitis normalmente se encontró y se mantiene en la zona correspondiente a sus cercanías de California. Pero en el caso de Posadassi, Posadassi es más abierta. Posadassi se va a encontrar en otras regiones de Estados Unidos, pero también va a formar parte de los cuadros en América, de algunos lugares sobre todo que tengan esa característica de presentar zonas desérticas o semidesérticas. Normalmente el plano importante de ubicación de coccidioides estaba ubicado al norte de nuestro país. Sin embargo, la desgraciada desforestación, y nada más miremos la Malinche, ¿sí? Nada más demos una imagen a la Malinche como ha sido rasurada. Y eso significa también actos criminales de esos... es que de veras me limito para no emitir insultos, de esa población adherida al gobierno para que puedan quitar una buena cantidad de árboles. Entonces hay zonas semidesérticas ya en otros estados de nuestro país, ¿sí? Por esa deforestación, o sea, abramos los ojotes, es un mundo, yo ya viví, ustedes no. Entonces es importante pues, porque en el plano de la migración, pues los latinos que se estacionan en el norte de nuestro país, en la frontera para poder pasar a Estados Unidos, se mantienen más tiempo en esos lugares donde, para evitar que la migra los pesque y los retache, pues normalmente agazapados corren, levantan nubes de polvo y facilitan la intromisión por la vía aérea. En el caso de la paracoccidomicosis, este es un hongo muy importante, pero se desconoce su hábitat de manera específica. Se habla de que se encuentra abierto en la naturaleza. Normalmente los pacientes que están involucrados con la paracoccidomicosis se busca dentro de sus viviendas, fuera de las viviendas, los lugares cercanos a las viviendas y no se encuentra el condenado hongo. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo? ¿Cómo inhaló? Y se habla, pues, se ha encontrado, pero unos tienen que hacer mucho rastreo para poder detectar dónde está el hábitat. Y para blastomicosis, normalmente es una enfermedad, es una micosis que no existe en nuestro país. Sin embargo, los gringos tienen problemas de salud pública con su presencia. Nosotros no. Pero también se ha visto que Blastomyces dermatitidis se ha encontrado en mexicanos que regresan a México, que están un tiempo pasando vacaciones o que la migra los retacha, y ha habido pacientes o de otros eventos del turismo, otras personas que no son mexicanas, que vienen a nuestro país con problemas, se encuentran con la sintomatología, se les encuentra Blastomyces, pero no es una forma nativa. O sea, no son casos generados en nuestro país porque el hongo aquí no, ¿por qué? No lo sé, pero no se ha colonizado, abierto en la naturaleza. No hay casos. Normalmente tienen el carácter de ser migratorios, ¿sí? Y bueno, por eso lo rasuré, porque ya es la hora. Ya va a ser la hora. Bueno, ¿querías decirme algo? No. Termino esto ya. Bueno, entonces, para Coccidioides posadassi, lo importante, esta es la forma dimórfica. Entonces, tenemos la forma filamentosa, la que está, las características de la columna del centro. Entonces, para Coccidioides, forma un micelio aéreo con la presencia de ciertas manifestaciones con la conformación de segmentos de las hifas llamadas artroponidios. Y que cuando se inhalan, esos artroponidios se van a transformar, van a aumentar de volumen, se va a llevar a cabo un proceso de reproducción de tipo asexual y el contenido de esas esférulas, porque se ensanchan, se redondean, adentro se van a encontrar las estructuras levaduriformes llamadas endosporas. Y para Capsulatum normalmente también es una estructura filamentosa y desarrolla
macroconidios y microconidios. ¿Qué son esas? Esto es lo que nosotros inhalamos, macros y micros. Los macroconidios son formación de conidios grandes, que parecen, si las observamos al microscopio, parecen corcholatas aplastadas. Y los microconidios van a ser, de manera sexual, tanto los macro como los micros, manifestaciones lateralizadas, o sea, proyecciones que se van a generar asexualmente de las hifas, pegadas a las hifas, y que se llaman microconidios. Pero cuando se inhalan por la temperatura diferente, porque tienen que sobrevivir, entonces el hongo pierde su forma filamentosa y se transforma en levaduras. Y para brasiliensis, para Coccidioides brasiliensis, normalmente el micelio filamentoso va a desarrollar las hifas aleuroconidios, que van a ser también proyecciones de formas reproductivas asexualmente de las hifas. Y cuando se inhalan, normalmente se van a transformar en una levadura que tiene varios sitios de gemación. Y por lo tanto, esas estructuras nuevas pueden quedarse adheridas a la levadura madre y van a dar una imagen característica, que es las orejas de Miguelito, del ratón Miguelito, el timón de barco, la huella del oso polar, que significa la proyección en la microscopía de la observación de las levaduras pegadas a la célula madre, a la levadura madre. Y en el caso de Blastomyces dermatitidis, normalmente también va a tener una forma filamentosa, pero cuando entra se transforma en una levadura que en el momento de la gemación, es una levadura grande, queda la levadura hija pegada, normalmente pegada a la célula que la está originando. Y por eso se puede identificar por el tamaño y por ciertas condiciones ambientales de desarrollo del hongo, donde los pacientes o viven ahí o pasaron, se estacionaron un tiempo ahí, inhalaron el hongo y adquirieron la enfermedad. Que insisto, en la mayoría de los casos, el mecanismo de defensa resuelve, ¿sí? Y por lo tanto, cuando hay afectación inmunológica es cuando vamos a hablar de las caracterizaciones de un ambiente generalizado de estos hongos. Bueno, creo que ya es la hora. Ya es la hora. Ok. Sale, nos vemos. No, que mañana ya no nos vemos. No, pues nos vemos el lunes. Okay. Bueno, chao, chicos. Yo doy sistémicas, química. ¿Tú das sistémicas? Bueno, como Sí. quieras, pero son 4. No importa. Está cool. Ay, es mucho. Bueno, como quieras. Órale. Nos Bueno. vemos, química. Órale, bye. 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 Repártanse los temas si quieren, pero porque es mucho, chino. Pero ya están dominadas. Ya están al 100. Ok. Bueno.